Edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura, en este caso con Alejandro Katz, que ha ofrecido una charla aquí hace pocos minutos sobre el divorcio entre el capitalismo y la democracia. Alejandro, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, Martín. Se ha corrido el mundo a la derecha, el electorado de diferentes países ha dado un giro hacia la derecha. Bueno, diría en general sí. No es lo que se verifica en todas partes, pero en muchos sitios lo que vemos es un corrimiento a la derecha motivado por el éxito de las fuerzas más radicales de la derecha, que casos como el de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, por supuesto, sin duda Estados Unidos, son éxitos, triunfos electorales, aunque no en todos los casos se hacen con los gobiernos, sí expresan una parte muy importante de los electorados que han llevado a los partidos de centro derecha a posiciones más a la derecha todavía, es decir, todo el espectro se ha corrido del foco al que estábamos acostumbrados. Casos extremos de eso son sin duda el de Brasil, donde Bolsonaro ya no es un político de derecha, ni siquiera un populista xenófobo como vemos en otros lados, sino que es un político que viene con un discurso filofascista, muy autoritario, misógino, de repudio a la comunidad gay, de desprecio por los afroamericanos brasileños, etc. Quiero decir, estamos viendo un corrimiento a la derecha, estamos viendo, yo diría también, un desacople entre la democracia y el liberalismo, ¿no? Para nosotros era habitual pensar en la democracia liberal, y son dos conceptos que vienen de fuentes diferentes. En estos procesos que mencionamos, en los que hay que sumar Turquía, Rusia, Hungría, Polonia, por supuesto Venezuela y Nicaragua, claro, que con un discurso supuestamente de izquierda son parte del mismo proceso, de procesos fuertemente autoritarios. Lo que vemos es que en todos esos casos se trata de presidentes que llegan al gobierno a través de elecciones, es decir, son presidentes democráticos, democráticamente electos y que democráticamente convalidan sus mandatos, pero que abandonan todo principio liberal, siendo que los principios liberales aseguraban cierta protección para las minorías, para los diferentes, Entonces estamos en un escenario muy complejo en el que posiblemente el factor común sea la incapacidad de los estados nacionales de garantizar que en su territorio la población goce de los beneficios del capitalismo. El capitalismo ya no está satisfaciendo las expectativas de las sociedades. Esto estimula la aparición de líderes que con discursos nacionalistas prometen devolver la prosperidad que se ha perdido o que se está perdiendo. Eso a la vez lleva a un abandono de las ideas liberales que necesitan informar a la democracia para que la democracia no sea solamente el gobierno de las mayorías, sino también un régimen de convivencia razonable. ¿No ves, Alejandro, también cierto desdén hacia el político quizá con trayectoria en la política, con formación, con un discurso que era el del político tradicional e inclusive con una manera de ver la historia de la humanidad o los problemas de la humanidad con profundidad? ¿No hay un desdén a todo eso buscando
otro paradigma de político? Bueno, efectivamente en muchos casos vemos eso. No sé si en todos. El caso de Bolsonaro, por ejemplo, es curioso porque él se presenta como alguien de afuera de la política, contra la política, etcétera, cuando es un tipo que está hace 27 años en el Parlamento brasileño, que tiene 2 hijos legisladores, que, digo, es difícil entender de qué modo él no se concibe a sí mismo como parte de eso que llama el sistema. En el caso de Gran Bretaña, quienes empujaron el Brexit eran personas del corazón de la política. En el caso de Italia, no, el movimiento 5 Estrellas es un movimiento que surge como un movimiento antipolítico, claro, contrario a la política. Hay situaciones muy diversas. Ahora, en todos los casos creo que sí hay ese compartido desdén por las tradiciones de la política tal como la modernidad la fue configurando, ¿no? Una política de partidos, una política centrada en principios y en valores que no necesariamente eran compartidos y por eso había disputa electoral, pero que estaban en el marco de una misma razón democrática y de una misma razón liberal. Había muchos desacuerdos, pero en el marco de la misma razón. Y creo que es esta razón la que está siendo cuestionada por quienes ganan las elecciones o estos procesos autoritarios que observamos. Mencionabas, hacías referencia en la charla aquí en la feria, a cierta impotencia o incapacidad de la sociología para poder abordar estas cuestiones. ¿Cuánto tendrá que ver el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales en todos estos fenómenos? Bueno, efectivamente la sociología no puede explicar, al menos hasta donde yo lo veo, los rasgos comunes de todos estos fenómenos porque en el caso de Estados Unidos, Trump gana con el voto de la población blanca de bajo nivel de escolaridad que viene muy rezagada en su participación en la riqueza de los Estados Unidos. Un grupo de población que hace 40 años está estancado en ingresos. Pero en Brasil, Bolsonaro gana con el apoyo de los sectores medios altos y la burguesía blanca del sur. Es decir, las bases electorales son diferentes. A Bolsonaro no lo votan los brasileños equivalentes a los norteamericanos que votan a Trump. Es otra composición. Es decir, la sociología no puede dar cuenta de un mismo fenómeno detrás de todos estos procesos. Ahora, creo que si agregamos elementos como los que mencionás, empezamos a tener más capacidad de explicación. Las redes sociales, por ejemplo, en mi opinión, y no es solo mi opinión, hay muchos analistas que lo ven así y hay estudios que lo muestran. Las redes sociales están provocando un efecto de polarización y una división muy fuerte dentro de las sociedades. Están revitalizando la dinámica tribal que está todavía subyacente en nuestra historia evolutiva, en nuestra historia antropológica, en nuestra experiencia como especie. Las primeras formas de organización de los grupos humanos fueron tribales y las formas tribales suponen un conflicto con los otros muy fuerte. La tribu se constituye en oposición a los otros y estamos viendo la reemergencia en todos estos escenarios de las dinámicas tribales, estimuladas sin duda por las redes sociales, y sobre esas dinámicas aparecen los demagogos que explotan las peores pasiones que nos animan a todos y que en alguna época la política se propuso moderar, se propuso tratar de que no fuera posible tener un discurso de odio en la esfera pública.
se propuso, por un lado, sancionar y por otro lado, educar para que la mirada sobre los demás fuera una mirada de comprensión, fue una mirada empática, fue una mirada de respeto. Eso se está perdiendo, lo hemos visto en el caso de Trump y en su discurso sobre las mujeres y los árabes, lo vemos en el caso de Bolsonaro cuando habla de los homosexuales, de los negros, de las mujeres, lo vemos en todas las fuerzas xenófobas y nacionalistas europeas, en relación con los inmigrantes, en relación con los musulmanes. Es decir, estamos viendo la reemergencia de discursos tribales que hacen del odio y del rechazo del otro un eje central. Sin querer convocar al mal, te pregunto, ¿en la Argentina existe la posibilidad de que haya un fenómeno similar o no? Yo lo que diría, Martín, es ninguna sociedad está inmunizada contra esto. Tenemos que tratar de contener los peores impulsos que en toda sociedad existen y tratar de aislar a quienes quieren apalancarse en esos impulsos para construir poder. Yo hoy en Argentina no veo un alto riesgo de la aparición de un Bolsonaro. Tenemos nuestra grieta y nuestra grieta ha funcionado tribalmente, pero afortunadamente de ninguno de los lados de la grieta se cuestionó la dignidad humana del que está enfrente. Se cuestionó su ideología, sus sistemas de intereses, su moralidad, pero no su dignidad. Y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que eso al menos no ocurra. Alejandro, esta referencia que haces en la presentación de la charla, el título, el divorcio del capitalismo con la democracia, hace referencia a esos 30 años dorados que alguien definió alguna vez, que van después de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los 70, donde el capitalismo le permitía ascender socialmente a sectores que estuvieron postergados, con la posibilidad de, obviamente, tener una vida mejor, vivir en una ciudad, tener vacaciones, tener algunos privilegios que no tenían anteriormente. En la Argentina hoy, ¿es pensado una reconciliación o un matrimonio entre el capitalismo y la democracia? Digo, pensando más allá de esto que vos recién mencionaste como la grieta, es decir, una tercera posibilidad que le permita a la política controlar al capitalismo donde haga falta y donde sea necesario. El capitalismo argentino ha sido muy imperfecto desde hace muchos años. Muy imperfecto quiere decir las reglas con las que ha funcionado han sido muy escasamente reglas capitalistas y los resultados que ha producido han sido muy modestos. Cuando uno habla de aquellos 30 gloriosos, habla de 3 décadas en las cuales las ciudades de Occidente prósperas ganaron materialmente y simbólicamente mucho. Argentina desde hace mucho tiempo no gana desde el punto de vista material. Por tanto, nuestro capitalismo es un capitalismo muy insuficiente. Yo creo que el gobierno actual en algún momento se propuso modernizar el capitalismo y tratar de hacer que fuera una fuente de producción de riqueza. Luego nos tocaría a todos los demás discutir qué se hace con esa riqueza, pero da la impresión de que este gobierno está también fracasando en eso, lo cual sería muy grave porque si un gobierno amigo del capital no consigue que el capitalismo funcione en Argentina, nos quedan regímenes de producción de bienestar muy precarios. Ahora, quizás parte de los errores en los que incurrió este gobierno tienen que ver con no haberse dado cuenta de que el capitalismo contemporáneo
es un capitalismo deslocalizado, es un capitalismo que no está dispuesto a compartir los beneficios que produce y que, si no está en condiciones de apropiárselos plenamente, emigra a otros territorios en los que las condiciones sean más ventajosas. Es un capitalismo que ha perdido el pudor, que no está en necesidad de mostrarle a un competidor como lo era el socialismo real, que no solo es más eficiente desde el punto de vista del mercado, sino también más justo desde el punto de vista de la sociedad. Ya eso se ha perdido y por tanto estamos en una época en la que no es fácil persuadir al capital de que trabaje a favor de la sociedad. Creo que eso está ocurriendo en todo el mundo. En nuestro caso, a partir de un piso muy bajo. Entonces tenemos problemas distintos. Alejandro, antes de agradecerte tu participación en esta edición especial de Los Otros Libros, mencionaste a Venezuela. ¿Qué ocurre con el resto de los países de Latinoamérica? ¿No son capaces de identificar la característica del gobierno de Venezuela? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué no se siente la condena que debería sentirse sobre, por ejemplo, la persecución a opositores y lo que estamos viendo día a día, que termina con una gran migración hacia el resto de los países del continente? Sí, yo creo que hay dos tipos de reacciones respecto de Venezuela y diría y de Nicaragua, aunque la crisis de Nicaragua es de una envergadura muy diferente. Una reacción es la reacción de la política conservadora tradicional de nuestros países, que rápidamente condenó el régimen chavista desde el principio, como condenaría cualquier experiencia percibida como una experiencia de la reivindicación de lo subalterno, por decirlo de algún modo. Y ese reproche que la derecha le hace a los movimientos de base popular es previsible y es comprensible. El problema es el silencio de la izquierda y del progresismo latinoamericano, y diría, y buena parte del europeo también, respecto de un régimen como el venezolano, que es una dictadura. Esto resulta incomprensible. Quiero decir, la izquierda todavía tiene dificultades para condenar a Cuba y no se ha hecho cargo del desastre de Venezuela. Y eso es malo para los venezolanos y es malo para la izquierda. Se necesita una izquierda confiable en términos de su respeto por la libertad y por la democracia. Y es evidente que Venezuela no respeta ni la libertad ni la democracia, además de ser un régimen que ha provocado una crisis humanitaria de una envergadura inconcebible. Entonces, que Piñera cuestione a Venezuela es parte de su set mental, pero que la izquierda no haya podido en todos estos años, la izquierda, quiero decir, ni siquiera la izquierda radical, la izquierda democrática, la izquierda moderada, el progresismo, que no haya podido levantar la voz contra un régimen como el de Maduro, me parece penoso. Pero además parece que provoca consecuencias. Quiero decir, a Bolsonaro le resultó muy fácil sugerir que el PT quería llevar a Brasil al camino de Venezuela, y entre otras cosas le resultó muy fácil porque el PT fue muy ambiguo respecto de Venezuela. Si el PT hubiera sido claro y contundente, al menos ese argumento Bolsonaro no lo habría tenido. No quiero decir con esto que no hubiera ganado, que hubiera ganado, no lo sé, pero no hubiese tenido el derecho de decir lo que está diciendo. Y es grave que el PT le haya dado a Bolsonaro el derecho de decir que no ven con malos ojos a Maduro, que es un régimen que desde todo punto de vista merece una condena absoluta. Alejandro, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Alejandro Katz, en esta edición especial de Los Otros Libros desde la feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.